Ya, bueno, habíamos terminado de ver, íbamos un poquito más adelantados que el grupo 2, por lo tanto no nos terminamos atrasando tanto, pero hoy día terminamos con esto y empezamos ya con el SPSS. Eh, bueno, la prueba de hipótesis básicamente se fundamenta en la posibilidad, y esto es importante que lo tengan claro, se fundamenta en hacer operativas las hipótesis de investigación. ¿Ya? Es decir, cuando nosotros aprendimos a definir hipótesis estadísticas, lo que estamos haciendo es definir hipótesis de investigación. ¿Ya? Entonces, es la forma en que nosotros nos planteamos una investigación y de suyo probamos las hipótesis de investigación, ¿no? Entonces, transformamos esta hipótesis de investigación en hipótesis estadísticas. ¿Para qué? Para poder probarlas o rechazarlas. ¿Ya? Y esa es la forma más o menos que utilizamos. ¿Ya? Y habíamos visto la forma en que nosotros podíamos definir, ¿cierto?, un problema de investigación, en este caso un simple problemilla que está ahí, que lo habíamos visto en clase, lo transformábamos en una hipótesis nula y en una hipótesis alternativa, ¿no? Donde la hipótesis nula era la hipótesis que siempre dice que no pasa nada, que no hay diferencias, que no existen los parámetros, que no hay relación entre las variables, que tal número no es ni menor, ni mayor, ni nada que otro número. Y siempre es el contrario, el complemento de la hipótesis alternativa. Y la hipótesis alternativa es nuestra hipótesis de investigación. ¿Ya? La hipótesis alternativa es nuestra hipótesis de investigación, es la que nosotros queremos probar, es la que nos interesa, es la que nos llama la atención, es la que nos preocupa, siempre es lo que queremos hacer. ¿Ya? Si la hipótesis, como en este caso, la hipótesis alternativa es, en este caso queríamos probar que era diferente a 68 puntos la prueba, ¿no? La hipótesis nula entonces será es igual a 68 puntos, siempre es lo contrario y mantiene siempre la igualdad. ¿Ya? Esta es más o menos la forma en que nosotros, a grandes rasgos, ¿cierto?, podemos plantear una hipótesis de investigación en una hipótesis, podríamos decir, operativa o en una hipótesis estadística, ¿no? Ese es el paso y esa es la función que tiene plantear este tipo de cosas. ¿Ya? Eh, es, disculpen que sea repetitivo, pero es la forma de transformar una hipótesis de investigación en una hipótesis estadística para poder probarla en estudios cuantitativos, evidentemente. ¿Ya? Y bueno, aquí había una especie de cuadro resumen en términos de, por ejemplo, ¿sí?, en donde se utilizan frases comunes, ¿no?, a considerar cuando se habla de al menos o no menor, es mayor o igual, ¿no? Como poco, como mínimo, el piso es desde hacia arriba. Ahí hablamos de mayor o igual en la hipótesis nula y por lo tanto siempre la hipótesis alternativa va a ser menor, el contrario y complemento, ¿no? Siempre van a estar los tres signos, el mayor, el igual y el menor. Si la hipótesis nula es a lo sumo, no más de, quiere decir que llega hasta ahí, entonces es menor o igual que cierto número, la alternativa será mayor que o más que. Y si la nula es igual o no diferente, la alternativa será distinto, diferente o no es igual. ¿Ya? Si se dan cuenta, insisto, siempre son contrarias y complementarias para los tres conectores. ¿Ya? Para los tres, no son conectores, son comparativos. ¿Ya? Bueno, lo que vamos a hacer ahora es justamente aprender a probar esta hipótesis, es decir, saber cuándo una hipótesis se rechaza y saber cuándo una hipótesis se acepta. ¿Sí? Y para comenzar, lo que les voy a comentar es que lo primero que vamos a hacer es que en todas las pruebas estadísticas que vamos a ver, en todas,
lo que nosotros siempre hacemos es aceptar o rechazar, es decir, ponemos a prueba siempre la hipótesis nula, ¿ya? Siempre ponemos a prueba la hipótesis nula, es la que nosotros terminamos por evaluar. Nunca evaluamos la alternativa, ¿ya? Por lo tanto, nosotros vamos a definir o vamos a tomar la alternativa en función del rechazo o aceptación de la hipótesis nula, ¿ya? Eso es lo primero, ¿ya? Entonces siempre nos vamos a fijar en la hipótesis nula. Esa es la que vamos a probar, por eso es tan importante plantearla bien en función de la hipótesis alternativa, que es nuestra hipótesis de investigación, ¿ya? Si nosotros no logramos probar la hipótesis nula, o lo que es igual, si nosotros rechazamos la hipótesis nula, por ende, en tanto, en conclusión, en consecuencia, aceptamos y tomamos la hipótesis alternativa. Por eso se llama alternativa, porque es la alternativa al rechazo de la hipótesis nula, ¿ya? Eso es lo primero que tienen que tener súper claro, ¿ya? En segundo lugar, para probar una hipótesis, nosotros tenemos que tener claro unos supuestos que habíamos visto sobre las distribuciones muestrales, ¿ya? Teníamos que tener clarito un supuesto sobre las distribuciones muestrales. Y los supuestos son dos, ¿no? Que nuestras variables se tienen que distribuir de forma normal, ¿ya? Las variables sobre las cuales nosotros vamos a actuar, el puntaje, la prueba de no sé qué, el ingreso, yo qué sé, no sé qué, la estatura, no sé, cualquier variable que nosotros vayamos a utilizar, que sea cuantitativa, porque en este caso vamos a hacer la evaluación sobre la media, tiene que tener una distribución normal. Y para que eso se cumpla, debe cumplir uno de los dos requisitos. El primero es que esa variable proviene de una población con distribución normal, esa es la primera variable, el primer requisito. Y si no proviene o no sabemos, son dos cosas, si no proviene o no sabemos si proviene de una población con distribución normal, entonces tenemos que utilizar o debería cumplir los requisitos para utilizar el teorema central del límite. Y para que se pueda utilizar el teorema central del límite, nosotros necesitamos que esa variable, o que la muestra que estamos analizando tenga más de 30 casos, ¿ya? Entonces, o nos dicen, o sabemos, o podemos averiguar que la variable que estamos analizando en nuestra muestra se distribuye de forma normal en la población, A, o la muestra que estamos analizando tiene un tamaño mayor a 30 casos. En ese punto, nosotros podemos aplicar el teorema central del límite y decir, mira, sabes que esta variable proviene, no proviene de una población, sino que su media, junto a las otras medias de todas las muestras posibles, se distribuye de forma normal. Eso es lo primero que tenemos que tener claro. Si no se cumplen estos requisitos, nosotros no podemos hacer esta prueba de hipótesis porque no podríamos utilizar la curva normal y por lo tanto no podríamos calcular la probabilidad de que la hipótesis nula sea cierta. Nosotros vamos a calcular la probabilidad de que la hipótesis nula sea cierta y con esa probabilidad nosotros vamos a aceptarla o rechazarla. Y nosotros sabemos calcular probabilidades en función de la curva normal. Por lo tanto, es súper importante que nuestra variable se distribuya de esa forma. ¿Aló? ¿Me estaban escuchando? No, profe, se No, pegó. profe. ¿Pero hace cuánto que no salió, están profe? escuchando? Hace como media hora. No, mentira. Pero yo llevo hablando un rato. No, como cuando estaba hablando, lo de la primera, dijo las variables se debe distribuir de forma normal y como la primera, ¿cómo se llama? Dijo Primer que habían requisito. dos.
Sí, dijo que habían dos requisitos y dijo el primero. Estaba Oye, diciendo el primero. qué rara esta cuestión. Ya, bueno, voy de nuevo. Se le salió, de hecho se le dejó de compartir pantalla también, porque como que se Sí, salió la reunión. sí. Ah, Primero se quedó pegado y después se fue. chuta, ya. Bueno, comparto pantalla de nuevo y retomo. Bueno, hasta aquí habían escuchado algo, ¿no? Lo voy a repetir en el Dijo video. Va a los salir. requisitos. Ya, los requisitos. Bueno, ya voy a resumirlo porque finalmente estará en el resumen, en el video. Pero básicamente hay que cumplir dos requisitos, que la variable, porque nosotros lo que vamos a hacer es hacer pruebas de hipótesis para la media. Entonces vamos a evaluar la media de algunas variables. Esas variables tienen que cumplir dos requisitos. O provienen de una población con distribución normal, primer requisito, o provienen de una variable con distribución normal, o la muestra sobre la cual estamos analizando esa variable tiene un tamaño de 30 o más casos, por lo tanto podemos aplicar la teoría central del límite. ¿Ya? Esos son los dos requisitos que necesitamos que cumpla nuestro análisis para que podamos probar las hipótesis. Si no sabemos si la variable proviene de una población que se distribuye normalmente, que es lo más común, tenemos que aplicar la teorema central del límite y decir, mira, ¿sabes qué? Si yo tengo una muestra cuyo tamaño es de 30 o más casos, por lo tanto, ergo en consecuencia, la media de esa muestra junto con todas las otras muestras posibles mayores a 30 casos se va a distribuir de forma normal. Y por lo tanto, voy a poder utilizar la curva normal para calcular la probabilidad de que la hipótesis nula sea cierta o sea falsa. ¿Ya? Porque lo que les decía antes es que nosotros siempre vamos a evaluar la hipótesis nula. Siempre vamos a evaluar la hipótesis nula. Entonces, ¿cómo la evaluamos? En función de cuán probable es cierto o es cierta esa hipótesis nula. ¿Cuál es la probabilidad de que sea cierta? Y esa probabilidad nosotros solo sabemos calcularla con la curva normal. No sabemos calcularla de otra forma. Por lo tanto, tenemos que sí o sí saber que nuestra media se distribuye de forma normal. Y para eso, como decía, insisto, o proviene de una población que se distribuye normalmente, o donde esa variable se distribuye normalmente, o la muestra es mayor a 30 casos y por lo tanto podemos utilizar la curva normal para poder calcular dicha probabilidad. ¿Vale? Eso con respecto a los requisitos para el análisis de prueba de hipótesis. Y los pasos que tenemos que seguir son estos de acá. Lo primero es es describir cuál es el parámetro que estamos analizando. Lo segundo es expresar o establecer la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. Después comprobar las suposiciones estas que estábamos hablando. Identificar cuál va a ser la distribución de probabilidad, porque queremos saber cuán probable es la hipótesis nula. En general nosotros siempre vamos a utilizar la distribución la distribución normal, es la que vamos a utilizar. ¿Ya? Y ahí vamos a especificar cuál es el estadístico de prueba. Vamos a tener que determinar algo que se llama el nivel de significación o alfa. El nivel de significación o alfa. Que el nivel de significación o alfa es el requisito que yo le pongo a la hipótesis nula para que sea cierta. El alfa es el requisito que yo le pongo a la hipótesis nula para que sea cierta. Y ese requisito es en términos de probabilidad. Entonces, cuando yo defino el alfa, lo que yo estoy diciendo es, mire, para que la hipótesis nula sea cierta, tiene que cumplir como poco con el alfa. Y el alfa siempre es una probabilidad. Entonces yo defino
la probabilidad mínima para que la hipótesis nula sea cierta es tanto, ¿ya? Y ahí la hipótesis nula, en función de la prueba que yo haga, si saca más, igual o más que el alfa, es cierta. Esta probabilidad mínima para que sea cierta, por lo tanto, si saca ese alfa o más de ese alfa, más de esa probabilidad definida, será cierta. Y si saca menos de ese alfa, es incierta y por lo tanto la rechazo, ¿ya? Entonces, el alfa es este parámetro que yo voy a definir para saber si la nula es cierta o no es cierta. ¿Profe? Sí, Una duda, cuando rechazo la hipótesis nula significa que tengo que aceptar entonces la hipótesis alternativa. inmediatamente. Así es. Ya, ¿Mm? gracias. Entonces, si la hipótesis nula no cumple con el alfa, yo inmediatamente tomo la alternativa, porque lo que no puedo hacer es quedarme sin hipótesis. Entonces, si no cumple con el alfa, tomo la alternativa. Y si cumple con el alfa o más del alfa, me quedo con la nula y no puedo tomar la alternativa. ¿Quién define el alfa? El investigador o la investigadora. Por lo general, la convención que hay, sobre todo en ciencias sociales, es utilizar un alfa del 0,5%, o sea, del 5%, o de 0,05, ya lo vamos a ver ahora con un ejercicio. Ese es más o menos el estándar que hay. En ciencias naturales se suele tomar un alfa del 1%, es decir, se le exige a la hipótesis nula solo con que sea un 1%, que tenga un 1% de probabilidad para que sea cierta, es decir, es muy difícil probar la hipótesis alternativa, ¿ya? Es muy fácil quedarnos con la nula. También en ciencias sociales, dado que la naturaleza de nuestras variables, la dificultad de tomar datos, etcétera, y un montón de errores más, se le da un poquitito más de manga ancha y se aprueba o se rechaza con un 5%, ¿ya? Pero en general, yo no recuerdo, o no lo sé a estas alturas de la mañana, si he visto, pero son muy pocos, así como para decir que nunca he visto pruebas de hipótesis en ciencias sociales con un 0,01%, o sea, 0,01 o un 1%, un alfa de ese tamaño tan pequeñito, ¿no? El 99% de los casos utilizamos un alfa del 0,05 o del 5%, ¿ya? Ahora, ustedes podrían definir un alfa del 7, del 8, del 10, incluso he visto trabajos hasta con alfas del 10%. Pero por lo general, no se hagan problema, lo que ya está aceptado, lo que la convención que existe, es decir, utilicemos un alfa del 5%. En el paso 3, yo, una vez definido lo anterior, recolecto la información, es decir, tomo mis datos de la muestra que estoy analizando y calculo el estadístico de prueba para poder determinar algo que hago en el paso 4. Al calcular el estadístico de prueba, yo puedo calcular algo que es súper importante y que es el otro concepto nuevo. El alfa y este concepto nuevo que es el valor P, lo vamos a ver de aquí a finales de semestre. Y el valor P es la probabilidad que en la prueba de evaluación yo obtengo para la hipótesis nula. Es la probabilidad de que la hipótesis nula sea cierta, pero no definido como un parámetro para aceptarla o rechazarla, sino que es la probabilidad que ella misma, que la propia hipótesis tiene de ser cierta, y que se calcula con este estadístico de prueba. Es decir, yo defino un estadístico de prueba para calcular un valor P, y ese valor P me va a dar una probabilidad de cuán cierta es mi hipótesis nula. Y yo obtengo ese valor P, y ese valor P lo comparo con el alfa. Si mi valor P es mayor al alfa, es decir, cumple más allá, es una probabilidad más allá que la probabilidad que fijé para que sea cierta, entonces acepto la hipótesis nula, y si mi valor P es muy pequeñito, es más chico que el alfa, yo rechazo la hipótesis nula porque es una poca probabilidad de que sea cierta, ¿no? Entonces el valor P es la probabilidad de que la hipótesis nula sea cierta. Y ese valor P yo lo calculo con algo que se llama un estadístico de prueba, ¿ya?
¿Qué es lo que hago en el paso 4.4b? Y finalmente, en el paso 5, lo que yo hago es decidir respecto de la hipótesis nula en función del comparar el P con el alfa. Y en el paso último, yo lo que hago es concluyo finalmente en función de las hipótesis, que eso lo vamos a aprender ahora. ¿Ya? Entonces, lo relevante de todo este apartado, o de esta forma de probar hipótesis, que nos va a servir mucho para las técnicas que vienen, es primero evaluar las suposiciones, segundo, saber definir bien la hipótesis nula y alternativa, tercero, determinar los alfas o el alfa con el que vamos a trabajar, por lo general un 5% o 0.05, calcular bien el valor P, que esa va a ser la probabilidad cierta de que mi hipótesis nula sea verdadera. Yo calculo ese valor P y me da, por ejemplo, un 7% el valor P, y yo tengo que mi alfa es de un 5%, por lo tanto el valor P es mayor que el alfa, cumple con ese mínimo, le sobran 2%, es decir, un 7% es probable que mi hipótesis nula sea cierta. Si mi alfa es de un 5%, entonces yo digo acepto la hipótesis nula. Por el contrario, si el valor P que yo calculo es menor al alfa, es decir, la probabilidad de que sea cierta es más chiquitita, por ejemplo, del 2%, si yo tengo que mi alfa me dice, mire, sabe que para que su hipótesis nula sea verdadera debe cumplir con un 5% de probabilidad de que sea cierta, y mi probabilidad de que sea cierta, el valor P, el que calculo, me da un 2%, entonces digo, mira, sabes que es demasiado poco probable de que tu hipótesis nula sea cierta, por lo tanto, no cumple con el alfa, la tengo que rechazar y tomo la alternativa. Esto es básicamente el tema. Lo central aquí es aprender a calcular bien el valor P para poder compararlo con el alfa que yo vaya a definir. ¿Vale? ¿Y de qué forma hacemos esto? Bueno, vamos a hacer un ejercicio, ¿ya?, en el que dice: un fabricante de aviones comerciales compra remaches para usarlos en el ensamble de aviones, ¿ya? Todo proveedor de remaches que desee vender remaches al fabricante de aviones debe demostrar que estos remaches satisfacen las especificidades requeridas. ¿Y cuál es la especificidad requerida que necesita este fabricante de aviones para que le sirvan los remaches y para poder comprarle a alguien remaches? Bueno, es que la resistencia de dichos remaches debe ser al menos, debe ser de al menos 925 libras. Es decir, como poco, como mínimo, para empezar, la resistencia de los remaches debe ser de 925 libras. Entonces, ¿cuál es el problema que tiene este fabricante? Que cada vez que sale al mercado a comprar remaches, tiene miedo, lo que le preocupa, su dificultad más grande es que los remaches que vaya a comprar no cubran ese mínimo de 925 libras. Eso es lo que más le preocupa. Si no cumple con ese mínimo, se le cae el avión. Tenemos un problema. Entonces, bueno, ¿qué es lo que hizo en este ejemplo? Se fue a comprar remaches, y de todos los remaches que compró, para saber si le servían, sacó una muestra de 50 remaches y les calculó la media a esa muestra. Y la media es de 921 libras. Es decir, en términos nominales, el promedio es menor a los 925. Ahora, nosotros lo que queremos saber es si ese 921, calculado en la muestra, es realmente distinto del 925. Evidentemente, en términos nominales son distintos, ¿cierto? Son 4 puntos, casi 4 puntos menos que el requisito. Lo que pasa es que nosotros no vemos cosas nominales, no vemos, como por decir literalmente, los números, sino que vamos a ver si en términos estadísticos, que es lo que nos interesa, de verdad esa diferencia es significativa o no es significativa, esos 4 puntos que hay, ¿ya?
Alguien podría decir, no, si es muy poco, ¿sabes qué? No, da igual, es casi lo mismo. Otra persona podría decir, no, en esto es bastante, son 4 libras de diferencia, no sé qué, no sé qué. Bueno, para no entrar en esas discusiones, en estadística, y ustedes como sociólogos y sociólogas, con esta herramienta, ustedes no entran en esas discusiones, si es poco, mucho, me tinca, o yo creo que, sino que ustedes utilizan la estadística para decir, sí, mira, es igual a 925 en términos estadísticos, o es distinto, punto. Se acabó. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hago yo? El primer paso es definir si existen y si se cumplen los supuestos. ¿Alguien sabe si se cumplen o se definen los supuestos? Me dan un minutito, vengo al tiro, chicos. El profe se fue de nuevo. Dijo lo que No, quería dijo decir. que lo esperáramos. Ah, pero que no escuché. Gracias. Una consulta, ¿cuáles eran los parámetros que tenía que tener la población? ¿O cuando se habla de eso? Ya, ¿alguien sabe o se le ocurren cuáles son los supuestos? No sé. Los supuestos son los que hablamos al principio. Son si esta población de remaches o la resistencia media de los remaches proviene de una población de remaches donde esa variable se distribuye de forma normal. O si la muestra que estoy analizando cumple con la teoría central del límite y es de más de 50 casos. ¿Cumple con alguno de ellos o con ninguno de ellos? ¿No? Cuando habla de más de 50 casos, se tomó el 50, ¿no? O sea, perdón, más de 30 casos, perdón, más de 30. Ay. ¿Se cumple con ese? Sí, con ese sí. Ya. 50. Evidentemente, no sabemos si la población de remaches, la variable resistencia media, se distribuye de forma normal. No sabemos. Pero sí sabemos que la muestra que estamos analizando es mayor de 30 casos, por lo tanto se cumple con la teoría central del límite y el promedio que saquemos de esos 50 casos se distribuye de forma normal. ¿Vale? Por lo tanto, podemos utilizar la curva normal para calcular la probabilidad de la hipótesis nula. La probabilidad de que sea cierta o no, es decir, el valor P. Por algo se llama valor P porque es el valor de probabilidad de que la hipótesis nula sea cierta. ¿Ya?
¿Cuál es el parámetro poblacional que nosotros estamos analizando? Es el promedio de la resistencia de dichos remaches, ¿ya? Eso es el parámetro que nosotros vamos a analizar, la media de resistencia de los remaches. Lo segundo que tenemos que definir es la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. En este caso, recordemos, lo que le preocupa al fabricante es que los remaches no cumplan con el mínimo, que es 925 libras. Por lo tanto, la preocupación, el interés del fabricante es que esos remaches no le sirven. Si no le sirven, se le cae el avión. Por lo tanto, esa es su preocupación. Si ya son más, bueno, mejor, da lo mismo. Pero lo que le sirve a él es que sean menor a 925 libras. Por lo tanto, la hipótesis alternativa es que la media de los remaches es menor a 925, es decir, no cumpliría con el estándar mínimo. Y la hipótesis nula, por el contrario, dice, no, mira, sabes que los remaches te sirven, si ponlos nomás, no va a pasar nada. Es que sean, la media de los remaches es de 925 o más de resistencia. ¿Ya? Esas son las hipótesis nula o alternativa. ¿Alguien tiene problemas para ver esa hipótesis nula y alternativa? La alternativa es como todo lo contrario, ¿no? A la nula. Siempre. Ya. En Entonces, si por realidad, ejemplo, dime. si la nula me pide menos de 925, la alternativa será mayor a... Claro, Ya, siempre el perfecto. contrario y el complemento. ¿Por qué el complemento? Porque tienen que estar en la nula y en la alternativa los tres operadores. El mayor, menor y el igual. Entonces, como muy bien dices tú, Camilo, en realidad lo que yo hago es plantear la alternativa y luego la nula. Y en este caso la alternativa es que los remaches, lo que me preocupa, lo que me complica es que resistan menos de 925 libras. Eso es lo que yo quiero probar para utilizar o no los remaches. Por lo tanto, voy a probar si los remaches cumplen con esa norma, ¿no? Y si a mí lo que me preocupa es que resistan menos de 925, que es el mínimo, la nula será que, no, si los remaches, yo te digo al tiro, no hagáis nada, no hagáis ni una prueba, no tiene sentido. Estos cumplen de más con los 925, o como mínimo son iguales. ¿Se entendió? ¿Alguna duda con esto? Bien. Esto es un poco lo que hasta aquí habíamos visto en la clase pasada. Ya, ¿cuáles son los criterios? Bueno, las suposiciones que en las que estábamos viendo, ¿cierto? Se cumple, ¿no? Con el teorema central del límite, por lo tanto podemos utilizar la distribución de probabilidades normal, en la que vamos a utilizar, para evaluar cuán probable es esa hipótesis nula de que los remaches cumplen como poco, al menos con una resistencia de 925 libras. ¿Vale? Entonces, como poco, nuestros remaches van a cumplir con esa norma. Y vamos a utilizar la distribución normal para evaluar la probabilidad de que esa hipótesis nula, de que es igual o mayor a 925 libras, es 100. ¿Ya? Y siempre va a ser así, ¿eh? En realidad aquí lo que va a variar de estos dos pasos es si se cumple o no con los supuestos, pero nosotros siempre vamos a utilizar la distribución normal para evaluar la probabilidad de cuán cierta es la hipótesis nula. Lo que viene ahora es que tenemos que calcular un estadístico de prueba para calcular esa probabilidad. Y el estadístico de prueba que nosotros vamos a utilizar se llama Z estrella. ¿Vale? Se llama Z estrella y lo que vamos a hacer, como ya sabíamos antes, es calcular un número Z, y ese número Z nosotros sabemos que siempre está asociado a una probabilidad. Esa probabilidad va a ser la probabilidad, el valor P, que va a ser la probabilidad de que nuestra hipótesis nula sea cierta o no.
Entonces, nosotros con el Z estrella, calculando el Z estrella, obtenemos la probabilidad de cuán cierta es nuestra hipótesis nula. Ese Z estrella es el que nos permite calcular el valor P, esa probabilidad de certeza de nuestra hipótesis nula. ¿Vale? Y se calcula con la siguiente fórmula. El Z estrella es igual al promedio de la muestra, es decir, en este caso los 921, menos el promedio poblacional o el cual parámetro que yo estoy evaluando, en este caso los 925, partido por la desviación, que en general me la van a dar, o yo la voy a calcular. Recordemos que todo promedio tiene una desviación, y esa desviación a su vez dividida por la raíz cuadrada del tamaño de la muestra, en este caso 50. ¿Se entendió? Veamos un ejemplo. Pero antes de eso, punto 4c, determinar 2c, determinar el valor de alfa. Ya lo dijimos, el valor mínimo que tiene que cumplir de probabilidad de certeza de nuestra hipótesis nula es del 5%, o de 0.05, que es lo mismo. ¿Ya? Ese valor, que es el mínimo exigido, el piso, para que mi hipótesis nula sea cierta, lo defino yo. ¿Ya? Y por convención se utiliza este 5%. ¿Ya? Vamos a recolectar la información muestral para evaluar y calcular este Z estrella, y así poder calcular el valor P y compararlo con el alfa. Yo sé de que el promedio es de 921,18, que el tamaño muestral es 50, y sé que tengo que ocupar esta fórmula de acá. ¿Qué es lo que me está faltando? Me está faltando la desviación, que acá me la dicen es 18. ¿Ya? Entonces lo que yo hago es, básicamente, tomo el promedio de la muestra, 921.18 menos los 925, que es el parámetro que yo estoy buscando comparar. Eso dividido por la desviación, que es 18, partido por la raíz de 50, que es el tamaño de la muestra. Y esto me da un alfa, perdón, un Z estrella de menos 1.50. Entonces yo me voy acá y yo planteo mi curva normal. Acá está el 0. Y me están diciendo el Z estrella, este de acá, es menos 1.50. Es menos 1.50. Entonces, lo que básicamente me está diciendo es cuál es la probabilidad, en este caso, ¿cierto?, de que el valor, de que la hipótesis nula sea cierta, ¿no? Entonces yo al tener ese... A ver, ¿qué están viendo ustedes? Ah, sí, ya están viendo todo. Entonces yo, con ese menos 1.50, lo que hago es calcular las zonas de rechazo. ¿Y cuáles son las zonas de rechazo? En este caso me está diciendo que es menor a 9.25, ¿cierto? 9.25, por lo tanto, esta va a ser la probabilidad de que realmente sea menor, es decir, es más negativo que mi valor, ¿ya? Es más a la izquierda, es toda esta zona que está acá. Esa es el área que yo voy a necesitar calcular porque es la probabilidad de que mi hipótesis nula sea cierta. ¿Ya? Siempre los valores P son las colas, las zonas de rechazo. O es menor que algo, o es mayor que algo, o es distinto, menor y mayor a la vez. ¿Ya? En este caso es menor, por lo tanto me voy aquí a la izquierda de este valor Z y tengo que calcular esa área. Y como nosotros ya sabemos, la mitad de acá, ¿cierto?, vale 0,5, ¿cierto? Esto vale 0,5, ¿cierto?
Y yo, esta es la zona que necesito, que es la probabilidad de que la hipótesis nula sea cierta. ¿Cómo calculo esa probabilidad? No lo sé, pero sí puedo calcular esta de acá, ¿cierto? Esta de aquí sí la puedo calcular. Y es la misma probabilidad que va desde... ¿Dónde se quedaron, chicos? Chiques, ¿dónde se quedaron? Después de que dibujo eso, cuando después fue el PowerPoint, quedamos donde nos estaba mostrando la tabla y ahí quedamos. Estaba mostrando el gráfico en el Power. Ya, gracias. Entonces, este es el menos 1.50, ¿cierto? Que fue calculado con Z estrella. Y yo necesito saber este valor de acá, que es lo que se llama zona de rechazo. ¿Ya? Que es la probabilidad, esa es la probabilidad de que HO, la hipótesis nula, sea cierta. ¿Vale? Es menor al valor que yo estoy calculando, que es de mi Z. Siempre las esquinitas, que se llaman zonas de rechazo, son las probabilidades de que la HO sea cierta. ¿Ya? Zona de rechazo. ¿Ya? Entonces, yo tengo que calcular esta probabilidad de acá. Yo no sé cuánto es la probabilidad de menos 1,50 hacia adelante. Lo que sí sé es que la mitad de la curva vale 0.05, eso sí lo sé. Yo sí sé eso. Y también sé, o puedo calcular cuánto es el área desde 0 a 1,50. Esta área también la puedo calcular. Esta que está acá. Y esto lo calculo ¿dónde? En nuestra tablita. Me voy al 1.50 y es 0.4332. 0.4332. Esta área de acá vale 0.4332. Por lo tanto, si yo a todo esto le resto esto, me voy a quedar con esto, que es lo que yo necesito saber. Esto más o menos, si mal no recuerdo, es como un 0.6%. Efectivamente, acá tienen 0.06. 0.06. Entonces lo vamos a dejar hasta ahí nomás, que es lo que necesitamos. 0.06. Este 0.06 es nuestro valor P. Valor P. Esto es 0.06. Y a mí me habían dicho que el alfa era de 0.05. ¿El valor P es mayor o es menor al alfa? Mayor. Entonces, ¿la probabilidad de que mi hipótesis nula sea cierta supera el mínimo exigido o no? Sí. Exactamente. El valor P me dice la probabilidad de que su hipótesis nula sea cierta es de un 6%, y la exigencia que usted está haciendo es que cumpla con un 5% de probabilidad de certeza. Por lo tanto, ¿sabe qué? Su hipótesis nula es cierta. ¿Y cuál era la hipótesis nula? La hipótesis nula era que... ¿Dónde está la hipótesis nula? Acá está.
No, ¿dónde está la hipótesis nula? Aquí está. Perdón. La hipótesis nula es de que la media de los remaches que yo compré es mayor o igual a 900, o tiene una resistencia mayor o igual a las 925 libras. Es decir, me sirven para construir aviones. Por lo tanto, la acepto. Esos 921 en promedio de mi muestra, en términos estadísticos, no son distintos de los 925 exigidos. ¿Vale? Por lo tanto, los puedo utilizar. Los puedo utilizar. Y no habría mayor problema con que cumplan con esa norma. ¿Por qué? Porque la probabilidad de que mi hipótesis nula sea cierta es de un 6% y yo le estaba exigiendo como mínimo un 5%. Por lo tanto, me quedo con la hipótesis nula y esto quiere decir de que efectivamente el valor medio de la muestra cumple, esos 921 en términos estadísticos, cumple con el requisito de que se cubran los 925 libras de resistencia mínimas consideradas o necesarias para construir los aviones. ¿Vale? ¿Alguna duda con esto? ¿Alguien se perdió en algún paso? Bien. Intenten hacer ese ejercicio. 5 minutitos. Intenten hacerlo más o menos con, si quieren le sacan un pantallazo a la fórmula del Z estrella. Intenten hacerlo y damos 5 minutitos, ¿ya? Intenten hacerlo, al menos planteenlo, traten de plantearlo un poco, a ver hasta dónde llegan, revisen los supuestos, la hipótesis nula, la alternativa, y analizamos luego a dónde llegaron, a ver si lograron calcular el valor P o la probabilidad de que la hipótesis nula planteada por ustedes sea cierta o no. ¿Ya? 5 minutos, son las 9:33. 9:40 volvemos. ¿Ya? Nos vemos ahora, chicos y chicas.
Bueno, chicos, chicas, ¿alguien logró hacer algo? ¿Alguien lo intentó? ¿Llegó a algún lado? Estaba ¿Hay tratando alguien? de sacar los números todavía. ¿Estaba tratando de sacarlo? Sí, en eso estoy. Pero ¿Quiere un no sé poquito si más, van bien. quiere un poquito más de tiempo? Llegó hasta ahí nomás. No sé cómo están los otros Ya. compañeros, si lo están haciendo. No sé si hay alguien más haciéndolo. Yo igual estoy tratando. Ya, les doy 5 minutitos más, 3 minutitos más, ¿ya? Para que lo intenten.
Ya chicos, chicas, bueno, vamos a ver. Dice, durante años, numerosas empresas grandes en cierta ciudad han utilizado la agencia de empleos Kelly para hacer pruebas a empleados en perspectiva, ¿no? La prueba de selección de empleo que se usa ha resultado históricamente en calificaciones normalmente distribuidas alrededor de una media de 82 y con una desviación estándar de 8. La agencia Brown ha creado una nueva prueba que es más rápida y fácil de aplicar y por tanto es menos costosa. ¿Ya? Entonces Brown salió a hacerle la competencia a Kelly, que por años había estado aplicando esta prueba de evaluación de trabajadores, y dice, mire, ¿sabe qué? Yo también tengo una prueba que mide aptitudes de los trabajadores, yo qué sé, y es más barata y es más rápida. Entonces, bueno, hay algunas compañías que dicen, bueno, si esta prueba es más barata para la selección de personal y es más rápida que la que aplica Kelly, entonces yo me puedo ir a la de Brown. Sin embargo, el miedo que tengo es que efectivamente esta nueva prueba no evalúe como históricamente se han evaluado los trabajadores con una puntuación de 82, ¿ya? Y una desviación de 8. Por lo tanto, se contrató una empresa, una consultora, para que evaluara si esta nueva prueba es muy distinta en el puntaje promedio de la evaluación que la que tradicionalmente aplica Kelly. Entonces, para esto, se seleccionó una muestra de 36 empleados y se les aplicó la prueba de Brown, esta nueva prueba. Y con esta nueva prueba, esta muestra de 36 empleados, se obtuvo que el puntaje promedio es de 79 puntos. ¿Ya? Entonces, nosotros queremos saber si este promedio que se obtuvo con esta nueva prueba de Brown, que es de 79, es muy distinto del promedio histórico de la prueba utilizada por Kelly. Bueno, lo primero que hacemos es identificar cuál es el parámetro de prueba, o sea, el parámetro que estamos interesados en conocer, y es básicamente el promedio o la media de puntajes que obtienen los trabajadores al ser evaluados con esta prueba, que históricamente es de 82, y nuestro problema es que esta nueva prueba arroje puntajes que sean distintos a 82. ¿Ya? Por lo tanto, la hipótesis nula y la alternativa se plantean como, a mí lo que me preocupa es que sea distinto, por lo tanto la hipótesis nula es distinto a 82, y la hipótesis nula, por lo tanto, será igual a 82. ¿Vale? Esas son mi hipótesis nula y mi hipótesis alternativa. Después, lo que yo hago es plantear y evaluar los supuestos. En este caso, se cumplen los dos supuestos a falta de uno. Con uno es suficiente, pero se cumplen los dos. Primero me dicen que las medias muestrales están distribuidas normalmente. Acá lo dice. ¿Ah? Calificaciones normalmente distribuidas, históricamente. ¿Ya? Y además, el tamaño de la muestra utilizada es de 36, es decir, es mayor a 30, por lo tanto puedo aplicar la teoría central del límite. Eso me significa que yo puedo tomar la distribución normal como una herramienta para calcular la probabilidad de cuán cierta es la hipótesis nula. ¿Vale? ¿Qué es lo que sigue ahora? Tengo que determinar el alfa. El alfa lo vamos a determinar en un 5%, 0.05, y ese va a ser mi punto de corte para evaluar si la hipótesis nula es muy probable o no es muy probable que sea cierta, ¿no? Entonces, para que mi hipótesis nula sea cierta, el valor de alfa mínimo exigido es de 0.05 o un 5%. ¿Y qué es lo que hago ahora yo? Bueno, calculo el estadístico de prueba, el Z estrella, que en este caso son los 79 puntos obtenidos en la prueba de Brown, menos los 82, que es el parámetro que a mí me interesa evaluar, ¿cierto?
partido por la desviación que me lo daban, ¿cierto? Acá está. Supongo una desviación de 8, ahí abajito. ¿Ya? Y eso dividido por la raíz del tamaño de la muestra, que es 36. Haciendo el cálculo matemático, obtengo que es un menos 2.25. Pero ojo acá, que me están planteando la hipótesis nula, o yo la estoy planteando como que es igual a 82 y la alternativa que es distinto a 82. Por lo tanto, yo voy a tener dos zonas de rechazo. Puede ser, al ser distinta, o es menor o es mayor. Por lo tanto, tengo que definir dos zonas de rechazo. O sea, estas dos áreas se tienen que sumar, ¿ya? Porque son la probabilidad de que sea menor y es la probabilidad de que sea mayor, ¿ya? Por lo tanto, yo calculo esta área, tal como lo hacíamos en el ejercicio pasado, y también tengo que calcular esta área hacia la derecha. Al ser distinto, insisto, o puede ser menor o puede ser mayor, y sumo ambas probabilidades. El Z asterisco o el Z estrella evaluado calculado, perdón, es menos 2.25, menos 2.25, si yo me voy a la tablita, 2.25, 2.20, 20, 21, 22, 23, 24, 25, es 0.4878, 0.4878, yo me voy acá al Excel, 0.4878, ese es el valor de esta área, desde el 0 al 2.25 y desde el 0 al menos 2.25. Entonces, si yo a la mitad, 0.5, le resto esa área, me va a dar la parte que yo necesito, ¿no? Que es 0.0122. Entonces, 0.122, que es justamente esta área que está acá, ¿no? Entonces yo la calculo. ¿Me escuchan? Sí. Ya. Sí, profe. Yo la calculo entonces, como dado que mi hipótesis alternativa es distinto, ¿cierto? Entonces yo la calculo para mayor y para menor. Y el área es 0.0122. ¿Vale? Y ahí las voy calculando. Muy bien. Esas dos áreas yo las tengo que sumar, o esas dos probabilidades yo las tengo que sumar. Aquí está el cálculo, ¿no? 2 por 0.122 me da igual a un valor P de 0.0244, es decir, de un 2%, un poquitito más de un 2%, y el alfa que yo había definido es de un 0.05. Por lo tanto, el valor P, la probabilidad de que mi hipótesis nula sea cierta, es algo más de un 2%, no alcanza a cumplir con el 5% mínimo exigido en el valor de alfa. Por lo tanto, no tengo suficiente evidencia o suficiente probabilidad para afirmar que la hipótesis nula sea cierta. Por lo tanto, rechazo la hipótesis nula, no tengo solo un 2% de probabilidad de que sea cierta, y yo le estoy pidiendo que tenga como mínimo un 5%, la rechazo y tomo la hipótesis alternativa, que es básicamente que las pruebas son distintas. Por lo tanto, concluyo de que la diferencia o de que la prueba de Brown es distinta, o ese puntaje obtenido es distinto a los 82 que se han obtenido tradicionalmente con la investigación de Kelly. ¿Vale? En cualquier caso, lo importante de todo esto es que nosotros tengamos claro que si el valor P es mayor al alfa, entonces yo tengo evidencia suficiente para aceptar la hipótesis nula, y si el valor P es menor al alfa, no tengo evidencia suficiente para aceptar la hipótesis nula, y por lo tanto me quedo con la hipótesis alternativa.
Este cuadrito es fundamental para lo que viene ahora, que es el análisis estadístico en SPSS. Esto lo vamos a ocupar en todas las pruebas. El valor P, probabilidad de que la hipótesis nula sea cierta, y el alfa, que es la probabilidad mínima necesaria para que la hipótesis nula sea cierta. Lo dejamos hasta acá en esta primera horita. Volvemos a las 10:10, si les parece, 15 minutos, 10:11 en realidad, según mi reloj, y retomamos la clase, ¿vale? Nos vemos ahora, chicos y chicas. Muy bien, entonces, ojo con esto. Siempre tener claro cuál es el tipo de medida, ¿vale? Siempre tener claro cuál es el tipo de medida y adicionalmente tener claro de que siempre hay que intentar preguntar, hacer las preguntas de tipo escalar para poder tener una mayor cantidad de técnicas estadísticas. Ahora, nos vamos al SPSS y yo voy a trabajar con una base de datos que es la que trabajo siempre para estos ramos. Acá, esta. Ya, que es una base de datos que después yo se la voy a subir al aula virtual, que es, básicamente aquí estamos en vista de datos, es decir, los datos que ingresé. Entonces aquí tengo, son como 400 y tantos, 470 y tantos casos, ¿ya? Donde si me voy a vista de variables, empiezo a ver cuáles son las variables que tengo. Entonces, código del empleado, que en general es un número de identificación nomás, el sexo, la fecha de nacimiento, el nivel educativo, la categoría laboral, el salario actual, el salario con el que entró la empresa, los meses que lleva contratado, la experiencia previa en meses, y la clasificación de minoría, es decir, si pertenece a una minoría o no pertenece a una minoría, cualquiera, sexual, racial, religiosa, lo que fuese, ¿ya? Entonces, esa es mi base de datos. Yo tengo acá en vista de datos, ingresé 400 casos, 477 casos, con cada una con sus valores. Entonces, ¿cómo sería el análisis de una variable dicotómica? Yo me voy aquí a frecuencias, y por ejemplo... Profe, ay, no, nada. Sí, Es que no se veía. No, es que no se veía, pero ahora sí. ¿Ahora se ve? Sí. Yo me voy a sexo entonces, por ejemplo, no, me voy a categoría laboral, me voy acá, y ¿cuáles son los estadísticos que puedo sacarle a esto? La moda, ¿y qué más era? La frecuencia, que me la da sola, y el gráfico. Solamente de aquí, solamente puedo sacar la moda, después me voy al gráfico, y le puedo sacar el gráfico de barras, lo voy a hacer con porcentajes, siempre se trabaja con porcentajes, ¿se acuerdan cuando aprendimos a sacar porcentajes? Y aquí me está mostrando la tabla de frecuencias, ¿vale? Entonces tengo los tres, la moda, el gráfico que es de barra, y la tabla de frecuencias. Y le doy a aceptar. Y acá me tira a el SPSS me abre otra pantalla, que es la pantalla de resultados, que es donde me va a mostrar todos los resultados. Se dan cuenta, estoy trabajando con 473 válidos, perdí 1, la moda es 1, es decir, la categoría administrativo, ¿ya? O yo me puedo ir acá y digo, a ver, ¿cuál es la categoría 1? Me voy a vista de variables, esto era categoría laboral, y 1 es administrativo. Por lo tanto, el perfil más, o la categoría que más se repite, el perfil de cargo que más común, el más común, es el de administrativo. ¿Vale? Vuelvo a la pantalla de resultados, y después tengo que administrativos, leo siempre el porcentaje válido, es un 76,7%, es decir, 3 de cada 4 personas son administrativas. En seguridad trabaja un 5,7%, y los directivos o directivas son un 17,5%. ¿Vale? Entonces, yo acá el porcentaje acumulado, ¿se acuerdan cuando lo leíamos también, no? Entre administrativo y seguridad yo logro alcanzar un 82,5%, ¿vale? Es decir, 8 de cada 10 personas en esta empresa o trabajan de administrativo o trabajan de seguridad, y dado que el 76 trabaja de administrativo, lo más probable es que sean administrativos.
Y este es el gráfico, ¿no? En porcentajes, se dan cuenta, hay muchos más administrativos lejos, seguridad son más bien poquititos, y directivos son el segundo grupo de importancia, pero respecto de los administrativos son bastante pocos, ¿vale? Ese sería el análisis que podría hacer con una variable dicotómica. Perdón, con una variable nominal. Ahora, si yo me voy al análisis de una variable ordinal, frecuencias, ya me saco categoría laboral, y voy a trabajar con nivel educativo, yo a esto le puedo sacar la mediana, los cuartiles, y el mínimo y máximo, ¿no? ¿Sí o no? Gracias. Continuar. ¿Qué tipo de gráficos? Solo puedo usar el de barras y la tabla de frecuencias. Y le doy a aceptar. Entonces me voy acá, que la mediana es 12 para el nivel educativo, es decir, son 12 años de educación. La moda es 12, es decir, la mayor cantidad de personas, o el perfil que más se repite, son 12 años. El mínimo son 8 años, es decir, la persona que menos educación tiene en esta empresa tiene educación básica, que son los 8 años obligatorios. El máximo son 21 años. Si pensamos que 12 hasta 12, que es acá, es la educación media, el 21 son mucho más de 5 años de universidad, por lo tanto hay gente hasta con posgrado probablemente. El 25% más bajo llega hasta los 12 años de educación, es decir, como mucho tienen 12 años. La mitad más baja tiene 12 años, el 50%, es decir, la mitad con menor nivel educativo como máximo tiene hasta educación media, y 3 de cada 4 tiene 15 años, o llega hasta los 15 años, es decir, más de la educación media. ¿Ya? Y aquí voy viendo los porcentajes, tengo que un 11,2% de personas tiene educación básica, una de cada 10 solo tiene educación básica, un 40% tiene educación media, sin lugar a duda el mayor porcentaje de todo, es decir, poco menos de la mitad de las personas en esta empresa tienen educación media, y si se dan cuenta, entre educación básica y media generan el 51,3%, es decir, más de la mitad, un poquitito más de la mitad de las personas que trabajan en esta empresa tienen como mucho, como máximo, tienen 12 años de educación, es decir, enseñanza media. O sea, en esta empresa, la fuerza laboral, la mitad de ella, un poquito más de la mitad de ella, tiene como máximo 12 años de educación, es decir, tiene solo enseñanza media, ¿ya? Y el resto tiene algún nivel educativo superior, que nosotros pensamos de 12 más 5, que son los años que dura la carrera, suponiendo que no se echa ningún ramo. Entonces yo como mucho podría tener 2,3 más 1,9 más 5,7, podrían ser personas profesionales, ¿ya? Y esto sería más o menos como un 10%, ahí está, 91,8, hasta aquí, ¿no? Un 10% más o menos tiene algún estudio superior, incompleto o completo, ¿ya? Y aquí básicamente tengo el gráfico de barras para la cantidad de años, 8, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, ¿ya? Y aquí básicamente me doy cuenta de cuál es la distribución. Aquí está el pico más alto, ¿no? La cima. Evidentemente aquí está la moda. También está la mediana acá. Bueno, eso para una variable ordinal. Y para una variable de tipo cuantitativa, por ejemplo, podríamos utilizar el salario actual. Y me voy al salario actual. Y en estadísticos, además de las que ya tenía, yo les puedo sacar la media, la desviación estándar, el rango, y el resto no tiene mucho sentido, ¿vale? Continuar en gráficos, ya no puedo usar el gráfico de barras, sino que uso el histograma, y en general a las variables cuantitativas no se le saca la tabla de frecuencia. Bueno, yo ahora les voy a mostrar por qué no se saca, por una cuestión más bien práctica. Le doy a aceptar, y aquí tengo el cuadro de estadísticos. En general, la media es de $34.000, ¿vale? La mediana es de 28.000, es decir, la mitad gana menos de $28.000 al año, y la mitad superior gana más de eso. La media está en 34, y en general las personas que más común, o el sueldo más común es de $30.000, ¿no? Más o menos está en esos rangos, ¿no? La desviación estándar es de 17.000, un poquitito
casi la mitad de la media, por lo tanto son sueldos bastante heterogéneos, probablemente por lo de los directivos. El rango son 119.000, es decir, desde el que gana menos al que gana más, hay una diferencia de $119.000. La persona que menos gana en esta empresa gana $15.000 al año, y la que más gana $135.000. ¿Ya? El 25% de las personas que menos gana llega hasta solo 24.000, es decir, no alcanza ni siquiera la media o la mediana. El 50% que menos gana dinero en esta empresa llega como mucho hasta los 28.000, no llega a la media, y 3 de cada 4 ganan como mucho o como máximo $37.000. ¿Por qué no se saca la tabla de frecuencias? Porque pasa esto, ¿no? Las frecuencias en general se sacan cuando son variables con categorías, ¿no? Y estas no son categorías, son valores, ¿no? Entonces imagínense una cuestión intratable que no tiene ningún sentido sacarla. Bueno, y aquí está el histograma, se dan cuenta que son las barritas juntas, porque es una variable continua, por lo tanto las barritas tienen que ir continuadas. ¿Vale? Este es más o menos el análisis que se puede hacer descriptivo, a muy grandes rasgos, muy resumido, cuando estoy analizando una sola variable. ¿Alguna duda con esto? No. Bien. Hasta aquí lo vamos a dejar hoy día. Nos vemos a la tardecita. A la tarde lo que les voy a pedir, si pueden hablar con compañeros o compañeras que vengan a la clase a la tarde, porque vamos a pasar una técnica, la primera de todas, que se llama chi cuadrado, y que probablemente es la más importante de todas, en la que más van a utilizar ustedes, en la que más comúnmente se utiliza en sociología. Por lo tanto, por favor traten, ustedes saben que yo nunca los molesto con el tema de la asistencia, yo sé que algunos también tienen problemas de conectividad, pero si pueden hacer el esfuerzo, traten de venir a esta clase. En general yo creo que todas son importantes, pero esta particularmente es bastante importante porque es bastante útil para lo que ustedes van a ver después y su trabajo y todo eso. ¿Vale? Así que nos vemos a las 2:30, si no me equivoco, y vamos a ver ahí lo que es tabla de contingencia y chi cuadrado, que es lo que más se utiliza. ¿Vale? Profe, Chicas, chicos, nos vemos más ratito entonces, ¿vale? profe, Sí, es diga. una consulta, pero no tiene que ver con la clase, sino con la semana pasada. En la semana pasada también usted pasó hipótesis por casualidad, es que ese día no me puede meter. La semana pasada fue feriado, y la antepasada sí. La antepasada. Sí. Ya, ¿Mm? eso. ¿Ya? Listo, Camilo. Nos vemos entonces a la tarde, chicos y chicas. Sí, Traten profe, de chao, que venir, esté bien. porfa. Ya, profe, ¿Ya? gracias. Que estén Chao. bien. Chao, chao. Chao, profe. Chao, chao.